saber, pero que yo pueda decir. Y Pablo está haciendo esto. Entonces la codicia se traduce como la concupiscencia, deseo intenso, un deseo intenso que está dentro del hombre, pero que tiene una mala connotación, es hacia lo prohibido, un deseo intenso hacia lo prohibido, esa es la codicia. Y Pablo dice, no conocí la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En otras palabras, es como si la ley pone límite de velocidad para que sepamos exactamente si vamos demasiado rápido. Y puede ser que en muchas áreas no sepamos que estamos pecando, como en el caso de la codicia, si la ley no nos dijera específicamente esto. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes llegaron a descubrir realmente cuando empezaron a leer la Biblia y a tener una relación verdadera con el Señor y empezaron a encontrar una cantidad de prácticas de su vida cotidianas? O sea, ni siquiera sentían temor de hacerlas porque pensaban que estaba bien, de alguna manera decían, todo el mundo lo hace, todo el mundo... ¿Quién no miente? Una mentirita, eso no cae mal, ¿sí? Pero cuando nos encontramos que los mentirosos no entran al reino de los cielos, inmediatamente nos sentimos confrontados, inmediatamente sentíamos que éramos tan mentirosos, como dice mi papá, éramos tan mentirosos. Hay gente que es tan mentirosa que es capaz de sacarse un chicharrón de la boca para decir una mentira. Y uno dice, ¿cómo se puede sacar a alguien un chicharrón, algo que está disfrutando esa carnita ahí, para decir una mentira? Eso muestra la categoría de mentiroso que era. Pero cuando se encuentra ahí dice, mira, no erréis, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y yo, ¿cómo así? ¿Sí? Si la ley no dijera eso, yo vendría siguiendo el patrón del mundo. Y estaba tan convencido, como están muchos convencidos en el mundo, que creen que la forma en que viven están agradando al Señor. Que no pasa nada, todo va bien, ¿sí? Pero aquí Pablo dice, yo no conocí la codicia, sino hasta que encontró, dice la ley, dice no codiciarás. Entonces, ¿cuántas cosas tú has descubierto en la palabra que tú eras como ese fulano, como ese sultano, viviendo bajo ese pecado, y la ley te lo reveló y dijiste, por la convicción del Espíritu Santo, dice, yo no quiero vivir más así. Yo me he encontrado muchos pasajes así. A la edad de 18 años que recibí al Señor, inmediatamente me encontré con pasajes que yo pensé que era un joven bueno. Honestamente, yo pensé que yo merecía el cielo. Yo creía que merecía el cielo a la edad de 18 años. Era un buen hijo, no le daba dolores de cabeza a mi papá como se lo daba a mi hermano Carlos y a mi mamá. Es verdad. No hice llorar a mi papá y mi mamá como mi hermano Carlos hizo llorar a mi papá y mi mamá. Y yo creía que eso me hacía mejor. Entre los dos yo me miraba y decía, yo soy mejor que Carlos. Y yo puedo ir al cielo y voy a la universidad. No me escapo de la universidad como mi hermano Carlos se escapaba de la universidad. Y le hacía perder la plata a mi papá. En serio, yo no me escapaba, cumplía con mi estudio, no me volaba. Y eso me estaba llevando a un sentimiento de, pero yo no les voy a decir qué hacía. Eso sí no les voy a decir. Los voy a dejar con la duda. Me encontré con el Señor y me di cuenta cuán cochino realmente era. ¿Sí? Y se dan cuenta, o sea, y no la emprendí con la ley, no el diablo es mentiroso y esta Biblia y a quemarla. No tiene sentido, pero ella me llevó al Señor. Entonces, aunque la ley no puede salvarte, te dice tu estado en tu corazón. Verso 8, más el pecado, esta porción es súper chévere. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Miren lo que dice el apóstol Pablo. La palabra ocasión tenemos que traducirla, y la palabra ocasión en el griego es la palabra aforme, que significa base de operaciones. Escuchen con atención. El pecado es la naturaleza rebelde que mora en mí, ¿sí o no? Entonces dice, el pecado tomando como base de operaciones, tomando como base de operación por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, tomando un centro de operaciones, estimuló y provocó de una manera misteriosa. El centro de operaciones fue la ley.
¿sí? El pecado, ¿qué es lo que toma el pecado? El pecado toma la ley como base de operaciones para producir en mi corazón ese deseo de hacer lo que no agrada al Señor. Y ahorita vamos a verlo en ejemplos que ustedes se van a decir, ahorita podrían decir, pero ¿cómo así? No entiendo. Y ahorita van a decir, ya entendí. ¿Sí? Cuando coloquemos los ejemplos que vivimos en el día a día, dice, la ley proveyó al pecado una base de operaciones para su ataque contra el alma. No es la culpa del mandamiento, pero es nuestra culpa, porque la prohibición, lo que está diciendo Pablo, suministra un trampolín del cual el pecado está listo para despegar. Eso es lo que está haciendo. ¿Cómo lo vemos? ¿Sí? Pablo dice, el pecado, tomando como ocasión, como base de operaciones la ley. Vamos a verlo. Hay dos formas o dos maneras en las que nosotros podemos decir que la ley en cierto sentido produce pecado. Vamos a descubrirlas. Número uno, es cuando define el pecado. ¿Sí? Un ejemplo de esto, ¿cómo lo podemos hacer? Piense usted en una actividad deportiva, ¿sí? Y usted empezó a practicar un deporte cualquiera que sea, y usted era el que le ganaba a todos, ¿sí? Usted era el campeón, el sensei de esa actividad deportiva, pero usted aprendió esa actividad deportiva, la aprendió de una manera instintiva, nunca leyó las reglas y las normas de ese deporte, entonces usted le ganaba a todo el mundo, pero resulta que usted se mudó del lugar donde estaba y usted era el duro de ganarle a todo el mundo en ese deporte, pero se movió a un lugar donde allí jugaban con reglas y usted se da cuenta que definitivamente usted es el más malo de todos, ¿sí? Porque es que usted le ganaba a los otros, porque si era fútbol, usted cogía el balón con la mano de vez en cuando y lo llevaba y lo ponía ya en la red, de vez en cuando se salía de la línea y para usted no era falta, entonces usted seguía. Entonces el pecado o la ley terminó de alguna manera definiendo el pecado y usted se encontró con serios problemas. De esa manera es que la ley produce el pecado. Imagínense ustedes un partido de fútbol que alguien lo quisiera jugar como le plazca. Imagínense ustedes, uno jugando con reglas y llega el otro y coge y pone falta y hace de todo y gana. Ahora si usted está jugando con un argentino, ¿qué tal que él defina? Yo gané porque ganamos 2-1. Si nosotros hicimos un golazo y usted hizo 2 golcitos, podría decir, ¿no? Entonces, pero gané yo. No, hay unas reglas que dicen, el que más goles haga es el que gana. Y en ese orden de ideas, la ley define el pecado. Es como si coloca reglas que tú dices, wow, yo estaba viviendo de esa manera y no sabía, pero ahorita me doy cuenta que eso que yo hacía, que parecía bien, que parecía estar bien, es definido como pecado en la palabra de Dios. Ahora, así como las reglas definen las faltas, la ley define el pecado. Pero hay un sentido mucho más serio en el que la ley produce el pecado. Recuerden que Pablo está diciendo, la ley, ¿sí? El pecado tomando la base de operaciones, ¿sí? Tomando ocasión de la ley, tomando la base de operaciones de la ley, produjo en mí pecado. ¿Saben cómo es? De la forma más tremenda, es una de las cosas más raras de la vida, es la fascinación a lo prohibido. De esa manera la ley produjo pecado en mí, tomó una base de operaciones para producir pecado en mí. Por alguna razón misteriosa que no podemos comprender, terminamos haciendo lo que está prohibido hacer. Algunos le han puesto, ¿saben qué? Me puse a buscar en Google y todo eso, cuando estoy estudiando me gusta hacer preguntas y todo y encuentro en las respuestas más comunes, ¿por qué lo prohibido es lo que más queremos hacer? Y algunos responden por la adrenalina que hay, ¿sí? De hacer eso, o sea, la adrenalina que se bota, entonces hay que hacerlo, ¿sí? Pero en últimas va en contra de la regla, va en contra de la ley, va en contra de la norma. Y de esa manera, el pecado, de alguna manera la ley produce el pecado. Algo sucede con nuestra naturaleza humana que la ley provoca, volviendo a tomar otro ejemplo, es cuando dice no tocar pintura al óleo. Y uno, ¿sí? Apenas ve eso, o inmediatamente usted va por el zoológico caminando a ver los animalitos,
Hice prohibido darle chitos o papitas a los micos, a los animales. Inmediatamente es como dijeran, por favor, los animalitos se alimentan de chitos y papitas, ¿sí? O prohibido lanzarle piedras al cocodrilo, ese es su estado, él está vivo aunque parece que está muerto, su estado natural es así, permanece con la boca abierta 20 minutos, pero no falta el que quiere tirar la pedrada, ¿sí o no? Para ver que se mueva, porque yo pagué para que se mueva el bendito cocodrilo, para verlo en su acción. Ahora, ¿qué es el punto? El punto es que la ley marca una pauta, y entonces dice, el que lo haga, lo vamos a sacar del zoológico, el que cometa, el que lo encontremos dándole comida a los animales, lo vamos a sacar y tiene una multa. ¿Qué pasa si alguien lo encuentran haciendo? Es merecedor de esa multa, es igual la ley, define el pecado y el que se encuentra haciendo eso entonces es merecedor de lo que la ley dice. Pero la pregunta que viene al respecto es, ¿qué pasó con el que también estaba comiendo chitos, papitas y vio el aviso y continuó de largo comiendo sus papitas y no le tiró papitas ni chitos a los cocodrilos o a los animalitos? La pregunta es, ¿eso lo hizo un santo? No, él simplemente hizo lo que debía hacer, pero lo que sí debemos decir es que ese que hizo lo que tenía que hacer, que está definido en la ley, no tuvo dolores de cabeza, no se disfrutó todo el zoológico y pudo verlo, nadie lo multó. ¿Se dan cuenta? Lo que les quiero decir con esto es que la ley, tomando la base de operaciones, lo que hay para nosotros, pero para algunos esa base de operaciones, para algunos esa concupiscencia es unas cosas y para otros es otras cosas. Y es lo que a veces en la vida nos generamos dolores de cabeza innecesarios. Como viendo ahorita el deporte del abierto de tenis, decía, una palabra era errores no forzados. ¿Sí? ¿Cuántos errores no forzados cometió tal jugador? Significa que el pase que tenía la pelota que venía era como simplemente contestarlo de una manera fácil, había toda la probabilidad de no perder el punto, pero lo que hizo fue un error no forzado y nosotros en nuestra vida diaria nos vemos en esos errores no forzados, terminamos cayendo porque no valoramos lo que la ley nos dice, ¿sí? Y despierta nuestra naturaleza de pecar. Entonces, miren esto, escuchen esto, porque es que esto no pasa solamente en Colombia, porque uno pensaría, solo en Colombia pasa esto. Un hotel frente al mar en Florida, ahorita no sabemos si los que estaban en el hotel de Florida eran colombianos, ¿sí? Estaba preocupado de que las personas trataran de pescar desde los balcones, así que ellos pusieron un letrero que decía, no pescar desde el balcón. Ellos tuvieron problemas constantes con personas pescando desde el balcón, con hilos y pesas rompiendo ventanas y molestando a las personas en los cuartos de abajo. Ellos finalmente resolvieron el problema al bajar los letreros y nadie pensó en pescar desde los balcones. Debido a nuestros corazones, la ley en realidad puede funcionar como una invitación al pecado. Es más o menos lo que quiere decirnos. Si pueden entenderlo, es como la ley produce el pecado, no significa que el origen de la ley para el que quiera interpretar es la ley es mala, es sucia y no, la ley despierta eso que ya está, eso que he venido haciendo durante muchos años, pero simplemente, o está ahí en mi corazón, pero simplemente el ver el letrero me invita a hacerlo, es un trampolín, es una base de operaciones donde mi alma se ve atacada. ¿Se dan cuenta? Por eso muchas de las cosas donde uno ve la gente y el cristiano más fracasado, ¿sabe dónde es? Donde hay legalismo. El legalismo uno ve la gente fracasada y se convierten en fariseos y convierte gente hipócrita. ¿Saben por qué? Porque aquí se les dice una cosa y no hagan, no se peinen, no se vistan. Miren, las mujeres se ponen falda hasta aquí, hasta pisan la falda, ¿sí? Pero vaya a ver cuando sale el viernes por la noche, le falta tela para cubrirse. Pero ¿saben por qué? Porque es el legalismo lo que produce eso, ¿sí? Despierta esa tragedia.
Miren, un hombre teólogo llamado Agustín habla de su fascinación que produce la cosa prohibida. Escuchen, entonces estamos hablando cómo se despierta el pecado, ¿no? Simplemente lo prohibido ya despierta fascinación. Había un peral cerca de nuestra viña, cargado de fruta. Una noche de tormenta, unos cuantos gamberros, me tengo que buscar esta palabra, unos cuantos, ¿alguien sabe qué es un gamberro? Unos cuantos sinvergüenzas traviesos, ¿sí? Hicimos el plan de robarla y llevarnos el botín. Cogimos un montón tremendo de peras, no para comérnoslas nosotros, sino para echárselas a los cerdos, aunque nosotros también comimos lo suficiente para saborear el fruto prohibido. No eran muy buenas, pero no eran las peras lo que codiciaban mi alma pecadora, porque tenía muchas mejores en casa. Las cogí sencillamente para cometer un robo. La única fiesta que celebré fue la de la iniquidad, y esa la disfruté a tope. ¿Qué era lo que me atraía al robo? Es la pregunta. Y él responde, el placer de actuar contra la ley. Yo, que al fin y al cabo era un prisionero de las reglas, para tener un pobre simulacro de libertad, haciendo algo prohibido como una forma de impotente pataleo. Me encanta cómo lo describe, un pobre simulacro de libertad. Es aquel que va en contra de lo prohibido, ¿sí? Se siente cansado de las normas de la ley y hace un pobre simulacro de libertad porque termina lastimado, termina herido. Y ahorita vamos a ver que el pecado sí nos engaña, la ley no, pero el pecado termina engañándonos. Entonces, el deseo de robarme lo suscitaba precisamente la prohibición de hacerlo. Y dice este hombre, San Agustín, dice, poned algo en la categoría de lo prohibido o fuera de los límites e inmediatamente ejerce fascinación. En ese sentido, la ley produce pecado. ¿Es claro o no? Entonces es como si de alguna manera también nosotros hubiésemos usado una carretera también, de alguna manera, en una calle, como pasa en Cali muchas veces, que la novena era de doble sentido, la Roosevelt era de doble sentido, y de la noche a la mañana encontramos que la Roosevelt o la novena tiene un sentido, la novena de sur a norte y la Roosevelt de norte a sur, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando uno está acostumbrado a ir en esa carretera y ahorita resulta que vino una ley o una regla donde dice que simplemente es una sola vía y yo me meto en contravía? Si me encuentran ahí me van a poner un ticket, es lo que va a ocurrir. Entonces es como, yo he venido haciéndolo, pero la ley produjo el pecado porque era algo que yo desconocía, pero la ley me acaba de revelar. Y número 2, despierta esa fascinación, toma como base de operaciones, ¿sí? El pecado, recuerden, es el pecado quien toma la base de operaciones. ¿Qué toma de base de operaciones? La ley. Y miren, ¿qué es el reto? Para ponerlo en otras palabras, ¿de qué es lo que se nos acusa a los cristianos muchas veces? ¿Y qué es lo que hace la gente del mundo al burlarse, al coger de matoneo a un pelado que es cristiano? Ah, mira, este bobo no puede, tiene prohibido tomar, tiene prohibido bailar, entonces llega el pelado que cae en esa trampa y dice, pues sí, pues para que se dé cuenta que no, y lo cogen de bobo y termina borracho, el hazme reír, se burlan de él. Entonces tiene como esa fascinación, está prohibido y cae en esa trampa y termina tomando una decisión que lo lleva a algo terrible. Acompáñenme a Proverbios 9:17 porque este proverbista describe lo que la ley despierta en el hombre. Proverbios 9:17 y 18. Miren, Proverbios 9:17 dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Para ponerlo en nuestro contexto no hay nada más rico que un sancocho de gallina robada. ¿Sí o no? Eso es lo que dicen. No he probado sancocho. Ahora vaya a coger una gallina a ver si deja coger a bendita. Es una galleta, pero los que saben de eso dicen, no hay nada más rico que un sancocho de gallina robada.
Aquí el proverbista dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Pero realmente, ¿qué es lo que trae verso 18? Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. O sea, que todos los que han vivido bajo ese concepto, bajo esa percepción, vivamos en contra de la ley, vivamos en contra de lo prohibido, hagamos lo prohibido, porque lo prohibido es lo más rico, y es las canciones de salsa y de todo, comiendo el fruto prohibido, dejando el sentido de nuestra conciencia, y por un minuto, y no pare de hacerlo más, y una cantidad de cosas, es lo que apunta, pero realmente ¿a dónde te lleva? A muerte, a destrucción, y Pablo va a dejar claro esto. Entonces, la ley no es mala, la ley te pone un cerco, te pone una baranda de protección. El que vive sin ley, pues vive despeñado todo el tiempo. ¿Sí? Ese es el punto de lo que Pablo nos dice. Verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué significa esto? Pablo dice, y yo sin la ley vivía un tiempo. Algunos piensan que Pablo está hablando de su niñez, ¿sí? Pero caigamos en cuenta en algo, y es que Pablo era un niño que desde bebecito, desde niño, fue levantado a los pies de Gamaliel, o sea, instruido por la ley. Algunos piensan que es cuando los niños son inocentes, antes de que ellos conozcan o entiendan lo que la ley requiera, o sea, antes de que el niño realmente reconozca que eso que está haciendo está mal hacer, es lo que Pablo dice. Pero otros piensan que era su antiguo, o sea, antes de nacer de nuevo, antes de tener a Cristo en su vida, vivía sin la ley, ¿sí? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué significa esto? Cuando conocemos la ley nos muestra culpa y excita nuestra rebelión, trayendo más pecado y muerte. ¿Sí? Entonces el mandamiento viene y revive eso que ahí está ahí en mí, mi concupiscencia, y yo morí. ¿Por qué? Porque resulta que me golpeó y me dice, prohibido tirar basura en este lugar, y ahí es donde la quiero dejar. ¿Sí? Y resulta que eso trae muerte en mi vida, estoy violando, estoy transgrediendo, y recuerden que la palabra tremenda es transgredir, ¿sí? Porque anteriormente andábamos sin ley y no transgredíamos límites, sino que caminábamos fuera del límite, pero no sabíamos, éramos igual de culpables, pero ahora es diferente, porque ahora ya sabemos lo bueno y lo malo. Anteriormente decía, pues yo puedo irme, algunos hombres dicen, yo puedo irme con otra mujer. ¿Qué hombre no hace eso? Díganme, ¿qué hombre no le es infiel a su mujer? Pues una canita al aire, dice el mundo, no hace daño. Y en ese pensamiento él lo tenía porque él no había leído claramente, dice, no erréis, los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. ¿Sí? Aunque vivía así, él no estaba transgrediendo de una manera, o sea, con ese deseo, sino él decía, es como que algo como que todo el mundo lo hace. Pero cuando ya ve la palabra de Dios y le dice, hey, un adúltero no entra al reino de los cielos, el que lo comete ya está, su carne que fue habituada va a estar todo el tiempo luchando con esa fascinación a lo prohibido, está despertando, reviviendo eso, y lo que tiene que ser, por eso Pablo lo que presenta en Romanos 7 es como la lucha de la carne o el hombre carnal, que él va a terminar diciendo cómo termina siendo miserable. Y él dice, miserable de mí que no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Pero Romanos 8 nos va a hablar del creyente que vive basado en el Espíritu y que no hay ley para aquel que vive en el Espíritu. Entonces, es eso que necesitamos en el Señor. Y dice, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Me di cuenta que era malo, pero lo venía haciendo, me gustaba, y ahora ya me doy cuenta que no debo hacerlo. Pero entonces revive esto en mí, termino pecando y lo que trae el pecado es muerte. Parece un trabalenguas, ¿sí o no? Y lo que viene es más tremendo todavía. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ahí recuerden que la ley es un tutor para llevarlo a Cristo, pero él pensó que podía tomar o llegar a Dios por sus propios medios. Entonces la ley que tenía el propósito de guardarte, de caminar, de santificarte, se convirtió para Pablo una obsesión, se convirtió para Pablo el comodín para llegar al cielo. Y él recuerde que sin Cristo nosotros teníamos dos cosas: estábamos muertos
en nuestros pecados y estábamos muertos ¿en qué más? En la ley. Ahora en Cristo estamos muertos al pecado y estamos muertos ¿a qué más? A la ley. Pablo estaba muerto en la ley. Se jactaba de la ley, pero estaba muerto en la misma ley que él guardaba, que él vivía de esa manera. El mandamiento que era para vida le resultó a él ¿para qué? Para muerte. Cualquier norma, rito o ley que usted use como medio para agradar a Dios termina siendo inútil. Verso 11. Porque el pecado tomando ocasión, noten otra vez la palabra ocasión. ¿Qué significa la palabra ocasión? ¿Qué significa la palabra ocasión? Exacto. Miren, el pecado tomando como base de operaciones, el pecado tomando como trampolín, por el mandamiento me engañó y por él me mató. Aquí nos da una verdad el apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que lo engañó a él? ¿La ley o el pecado? ¿Qué fue lo que lo engañó a él? ¿La ley o el pecado? ¿Qué fue lo que lo engañó a él? ¿La ley o el pecado? El pecado. Claro que el pecado. Mírenlo allí, dice, porque el pecado, tomando ocasión, tomando como base de operaciones, por el mandamiento me engañó y por él me mató. Es el pecado el que nos mata. Es el pecado el que nos engaña. ¿Sí? No es la ley, pero sí es el pecado. ¿Saben? Vamos a ver que el pecado dice me sedujo y siempre hay una decepción en el pecado. El pecado obra en tres direcciones. Miren, de esa manera el pecado obra en nosotros y nos engaña. Primero, nos engaña pensando en la satisfacción que vamos a encontrar en él. ¿Cuántos se han metido en una situación bochornosa, fumar marihuana, meter vicio, volarse de la casa, hacer, bueno, cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Pensando que eso realmente les va a traer algo muy bueno, ¿sí? El pecado engaña pensando en la satisfacción que van a encontrar a él, pero después de que pasa el trance, ¿cómo quedan? Más vacíos de lo que estaban anteriormente. Entonces los engañó, te prometió algo pero no lo cumplió, es lo que hace el pecado. Todos tomamos algo prohibido en algún momento pensando que nos va a hacer felices, pero a nadie le resulta de esa manera. ¿Sí o no? ¿Es claro o no? Todos en algún momento cuando hemos pecado estamos pensando que eso que estamos haciendo nos va a hacer felices, pero nos engañó. El pecado tomó la ley y dice, no va a pasar. La ley dice, el que haga esto, morirá. Y entonces el pecado me engaña y me dice, no, es mentira. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Tenían todo, el 99%, 99.9% todo era bueno en gran manera, y el Señor dijo, mira, quiero que te reserves esto. La ley inmediatamente trajo esa fascinación y Satanás, usando el pecado de alguna manera, usó la ley. Si notan, Dios dijo que si lo comen ciertamente van a morir, pero es mentira, es que van a ser iguales que Dios. Pero lo que los está engañando ahí en ese caso es Satanás usando el pecado, pero está tomando como base de operaciones el mandato de Dios. Te dijo, no lo hagas porque si lo tomas, ciertamente morirás. Es lo que Pablo dice allí. Entonces el pecado nos engaña pensando en lo que vamos a encontrar. El pecado nos engaña creyendo que tenemos disculpa. ¿Sí? Todos pensamos que podemos justificarnos por haber hecho lo que no debíamos, pero la disculpa no suena más que vana cuando se hace en la presencia de Dios. Número 3, el pecado nos engaña pensando en la probabilidad de escapar de las consecuencias. ¿Es claro o no? Nadie se va a dar cuenta, nadie lo va a saber, no te va a pasar nada. Todo el mundo lo hace tranquilo, fresco, relajado, ¿sí? El pecado nos engaña realmente. Dice allí, ¿cuántos de nosotros hemos pecado pensando que vamos a poder de alguna manera salirnos con la nuestra? Pero es muy cierto que más tarde o más temprano se nos descubrirá. ¿Cuántos de nosotros pensamos que vamos a burlarnos de la gente, que vamos a
y que nadie se va a dar cuenta, el que roba, el que está en un puesto público ahí robando, el que está en su trabajo y está haciendo un chanchullo y dice, nadie se va a dar cuenta. Pero esa es la forma en que termina siendo, nadie te va a pillar y cree que se va a salir con la suya, pero termina siendo pillado ahí. Y dice, y por él me mató. El pecado cuando es seguido conduce a la muerte y no a la vida. Cuando tú sigues el pecado, lo único que vas a hacer es hallar muerte. Entonces el pecado te engaña, el pecado te esclaviza y el pecado te mata. ¿Pero qué usa el pecado? Usa como base de operaciones la ley. Tan aburrido, no seas tan aburridor. Ay, vos tan harto, siempre lo mismo. Esa es la trampa de las parejas swingers. Bueno, esa. ¿Cuál es la trampa? Ay, eso es siempre de la misma manera, siempre con la misma persona, debe haber algo más allá, debe ser más chévere, debe traer algo más apasionante para la pareja, algo que los va a retar, pero termina matando, termina destruyendo. Es el pecado. Engaña, esclaviza y mata. De manera que la ley a la verdad es santa, termina el apóstol Pablo en el verso 12. La ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Saben por qué Pablo dice esto? Porque hasta el verso 11, ¿qué creerían ustedes que alguien pudo haber tergiversado lo que Pablo está diciendo? ¿Qué pensarían ustedes realmente si el verso 12 no estuviera? Claro, Pablo, y no solamente eso, Pablo, ¿qué se cree? Este es un atrevido. Pablo nos está diciendo a todos nosotros que la ley es mala, tenemos que apedrearlo, tenemos que matarlo. Entonces Pablo siempre se cuida, miren, y aquí es donde yo encuentro una aplicación práctica para nuestras vidas. No simplemente necesito ser, sino parecer. Es algo que el Señor me está regalando últimamente, esa frase Dios me la regaló y creo que me han escuchado mucho decirla. Yo no necesito simplemente ser. Pablo en su conciencia pudo haber dicho, el que lo entendió, lo entendió. El que quiera pensar que la ley es mala, pues allá es su culpa porque yo no estoy diciendo eso. No, gloria a Dios por el Espíritu Santo que guía al apóstol Pablo y le dice, para aquellos que yo sé que se van a levantar y que van a decir, entonces ¿qué, Pablo? La ley es mala. Entonces está diciendo que la ley produce el pecado en nosotros, o sea que la ley tiene una naturaleza de pecado. No, señores, para ustedes los que piensan así, como para los que pensaban que había que pecar más para que hubiera más gracia, los graciosos, no, señores, en ninguna manera. Les quiero dejar claro y con eso vamos a cerrar. La ley es buena, es santa, porque viene de Dios. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Saben qué está diciendo Pablo con esto? En verdad debemos morir al pecado. Romanos 6:2. ¿Sí? Muertos al pecado. Leamos Romanos 6:2 para entender el contexto de lo que Pablo viene diciendo. Romanos 6:2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿es claro o no? ¿Es verdad que debemos morir al pecado? Sí, muy bien. Ahora también dice, y que también debemos morir a la ley. Romanos 7:4. Acompáñenme a leer Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a quién? A la ley. Es verdad que hay que morir al pecado, es verdad que hay que morir a la ley, pilas con esto, pero eso no debe ser tomado para decir que Pablo cree que el pecado y la ley están en la misma canasta. Sin embargo, el pecado corrompe la obra o el efecto de la ley, así que debemos morir para ambos. ¿Se dan cuenta? El pecado que hizo, el pecado dañó, el pecado del hombre lo que hizo fue corromper de alguna manera el efecto, el propósito por el cual la ley fue entregada. Entonces les dice, hermanos míos, mueran a la ley. ¿Qué era la ley para un judío? Lo aprendimos hace 8 días. La ley era el Decálogo, la ley era la Torá, los 5 primeros libros, la ley era el Tanakh, que era todo el Antiguo Testamento, la ley era la Mishnah, que era ¿qué? Era toda la tradición oral de los judíos, y la ley era el Talmud, que era el comentario de los rabinos. Pablo les dijo, mire, ¿sabe qué? El pecado
terminó pervirtiendo la ley. Entonces le está diciendo, es necesario morir al pecado, pero también morir a la ley. Pero cuando les digo que tenemos que morir a ambas, no significa que ambas estén en la misma canasta, el pecado y la ley. ¿Por qué? Porque el pecado es malo, y el pecado ni siquiera lo nombro, ni siquiera pienso en él, ni siquiera quiero caer en él. Pero la ley no es mala, pero la ley me muestra que yo soy malo. ¿Se dan cuenta? Pero a ambas tengo que morir como creyente si quiero llegar a la presencia de Dios, pero usar correctamente la ley. Pero no crean que porque les estoy diciendo mueran a ambas, entonces están en la misma canasta ahí. Pecado con ley como si fueran lo mismo. No son lo mismo, pero sí necesitamos morir a ambas. ¿Es claro o no? Es lo que Pablo está diciendo allí. Entonces, el pecado corrompe la obra o el efecto de la ley, así que debemos morir a ambos. Entonces la ley es santa, Dios nunca puede tolerar el pecado. El mandamiento es justo, indicando que el juicio que trae al hombre es merecido. El mandamiento es bueno, indicando el carácter de Dios. Recuerden que lo que Pablo está diciendo es el hombre no puede llegar por sus propios medios. ¿Y cuál es la base de tu relación con Dios? La base de tu relación con Dios es la ley, la base de tu relación con Dios son los mandamientos, la base de tu relación con Dios son las tradiciones. Nadie por las obras de la ley puede ser salvo, solamente por la obra de Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo. Son cosas del diario vivir que podemos experimentar, ¿no? Entonces creo que entendimos. Cuando yo leo por primera vez el pasaje, para mí se me convierte como un trabalenguas, se me convierte como que, Pablo, ¿cómo estás diciendo eso? Entonces al fin que la ley es buena, no es buena, sí es buena, pero no, pero es un poquito buena, pero no tanto, ¿no? Y lo que Pablo está diciendo entre el contexto, pero cuando ya descubrimos esas palabras claves, nos permite realmente entender lo que Pablo quiso decir, amén. Entonces la ley revela el pecado, pero por revelar el pecado no la hace mala. Igual que cuando vamos a un examen diagnóstico, rayos X, ¿sí? Que revela un tumor, no hizo mal a la máquina, porque nos reveló lo que había dentro de nosotros. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra, te adoramos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Tu palabra dice que el mandamiento es bueno, es justo, que el mandamiento es santo, es justo y es bueno, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Sin ella no podríamos saber la conducta real para vivir, para agradarte, para honrarte, Señor. No, sabemos que nadie, absolutamente nadie pueda guardar absolutamente la ley completamente y que realmente necesitamos de Cristo, quien cumplió la ley, quien murió por nosotros, quien perdonó nuestros pecados, que solamente Cristo puede salvarnos, que la ley nos revela simplemente nuestra maldad y nos dice el diagnóstico para que busquemos tratamiento médico. Y tú eres nuestro médico, Señor, tú eres el médico de médicos, tú eres el que puedes empezar un tratamiento con nosotros, ya sea un tratamiento con medicamento, ya sea un tratamiento de una cirugía, hablando espiritualmente, Señor. ¿Cuál es el tratamiento que quieres iniciar con nosotros? ¿Cuál es la cirugía que quieres hacer con nosotros, Señor? Oramos para que lo hagas, Señor. Sabemos que tu palabra es buena, que tu palabra es justa, que tu palabra es santa, y te damos gracias por ella, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a vencer esta naturaleza pecaminosa, Señor, que está ahí en nosotros todo el tiempo y que luchamos todos los días, Señor, para no hacer aquello que no te agrada. Te damos gracias por todo, Señor. Te amamos,
Te bendecimos y te adoramos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén.